Ella perdió un hijo. Fue traicionada y humillada. Él enterró el luto en reuniones y creó muros infranqueables alrededor de su corazón. Y dos niños, huérfanos de madre, aprendieron a ver el amor como una amenaza. Cuando Valentina acepta un trabajo sencillo en una hacienda lujosa para intentar recomenzar, no imagina que reencontraría allí no solo su propia fuerza, sino también al hombre que cambiaría todo. En medio de traiciones, venganzas y secretos del pasado, nace una historia sobre cicatrices invisibles, recomienzos inesperados y el poder del perdón. Pero, ¿será que el amor es suficiente para curar lo que la vida destruyó? Esta historia te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos escuchas. El sol de la Ciudad de México proyectaba sombras alargadas sobre el piso de mármol de la hacienda Sandoval cuando Valentina Flores atravesó por primera vez aquellos portones imponentes. La colonia Lomas de Chapultepec, una zona exclusiva de la capital mexicana, parecía un mundo aparte, con sus residencias suntuosas, protegidas por muros altos y sistemas de seguridad discretos. Valentina respiró hondo, intentando contener el temblor en sus manos mientras se acomodaba el chongo sencillo que sujetaba su cabello castaño, ondulado. El jardinero le indicó el camino con un gesto de cabeza. Ella caminó por la avenida de jacarandas centenarias, cargando solo una pequeña bolsa y el peso invisible de todo lo que había perdido. Sus ojos color miel, casi transparentes de tan claros, guardaban una melancolía que ni siquiera su sonrisa educada conseguía disimular. La entrada de los empleados es por la parte de atrás, informó secamente una mujer de mediana edad cuando Valentina llegó a la puerta principal. Soy doña Carmen, el ama de llaves. El señor Sandoval fue bastante específico sobre sus funciones. Valentina asintió, tragándose el desconcierto. Hacía solo 2 años, ella recibía pacientes en su consultorio de pediatría con el mismo aire de autoridad de aquella mujer. Ahora seguía callada por los corredores de la hacienda, como una sombra que debía pasar desapercibida. Usted cuidará principalmente de los niños y de la organización de los aposentos del segundo piso. La comida corre por mi cuenta, pero puede ayudar en la cocina cuando se le solicite, continuó Carmen, observándola de arriba abajo. El señor Sandoval trabaja mucho y rara vez está en casa antes de la cena. El segundo piso de la hacienda era un universo aparte, decorado con obras de arte originales y muebles que parecían salidos de revistas de arquitectura. Valentina se sintió pequeña en aquel ambiente, donde cada objeto costaba probablemente más que todas sus pertenencias juntas. Su habitación está aquí, cerca de la de los niños, dijo Carmen, abriendo una puerta sencilla. Manténgase disponible, ellos pueden necesitarla a cualquier hora. La habitación era más grande de lo que Valentina esperaba, con una ventana que ofrecía vista al jardín impecablemente cuidado. No era lujosa como el resto de la casa, pero estaba a años luz del departamento diminuto que había alquilado después de vender todo lo que tenía para pagar deudas. Los niños regresan de la escuela a las 4. El señor Javier pidió que esté preparada para recibirlos. El ama de llaves hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente las próximas palabras. Son exigentes. La madre falleció hace 3 años y ninguna niñera ha logrado quedarse más de 2 meses. Cuando la puerta se cerró, Valentina se sentó en el borde de la cama y se permitió respirar profundamente. La realidad de su nueva vida la golpeó con fuerza. Ella, que había pasado 6 años en la Facultad de Medicina, especializándose en pediatría, ahora dependía de la generosidad de extraños para recomenzar. El suave tono del celular interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su amiga, Sofía, la única que permaneció a su lado cuando todo se derrumbó. Y entonces
¿Cómo es la casa del tal millonario? ¿Ya te topaste con él? Valentina sonrió tristemente mientras digitaba: Aún no, pero la casa es exactamente como te la imaginarías. Grande, fría e intimidante, igual que el dueño, por lo que dicen. No tuvo tiempo de elaborar. Un ruido en el corredor llamó su atención. Voces infantiles mezcladas con el sonido de pasos. Apresurados, Valentina checó el reloj. Apenas las 2 de la tarde. Los niños habían llegado más temprano. «No quiero otra niñera. No necesito que nadie me cuide». La voz aguda e irritada venía de una niña. Valentina respiró hondo. Se acomodó la ropa sencilla pero impecable y salió al corredor. Fue cuando se topó con Renata Sandoval, una pequeña de 8 años, cabello negro perfectamente peinado, sujeto con una diadema rosa, usando un vestido que parecía salido de un cuento de hadas. A su lado, Emiliano, el hermano mayor, la observaba por encima de los lentes con expresión de tedio calculado, su tablet firmemente sujeto en sus manos. «Hola, soy Valentina», se presentó con voz calmada, la misma que usaba para tranquilizar niños asustados en el consultorio. «Ustedes deben ser Renata y Emiliano». «Sabemos quiénes somos», respondió Emiliano secamente, sin apartar los ojos de la pantalla. «No necesitamos que nos lo digas». Renata dio un paso adelante, los ojos brillando con desafío. «Eres solo una más que se va a ir pronto. Todas se van». La niña cruzó los brazos. «Papá solo te contrató porque no tiene tiempo para nosotros». Valentina sintió una punzada en el pecho. No por la hostilidad, estaba preparada para eso, sino por la tristeza mal disimulada detrás de aquellas palabras afiladas. Niños heridos siempre fueron su especialidad. «Bien, estoy aquí ahora», respondió, con suavidad. «Y me gustaría conocerlos mejor, si me dan la oportunidad». «No queremos conocerte», Renata replicó, pero su voz tembló ligeramente. «Y si intentas robar el lugar de nuestra madre, te vas a arrepentir». Antes de que Valentina pudiera responder, una presencia imponente llenó el corredor. Alto, de hombros anchos, cabello castaño ondulado y ojos verdes penetrantes, Javier Sandoval parecía aún más impresionante que en las fotos que de vez en cuando aparecían en revistas de negocios. Su mirada fría recorrió rápidamente la escena antes de posarse en Valentina. «Señorita Flores, supongo». Su voz era grave y controlada. «No esperaba encontrarla ya interactuando con mis hijos». «Llegaron más temprano de la escuela, señor». «Sandoval», ella respondió, manteniendo la compostura a pesar del nerviosismo súbito que su presencia provocaba. «¡Papá!». Renata corrió a abrazarlo. Javier acarició brevemente el cabello de su hija, pero sus ojos no dejaron a Valentina. «No la necesitamos. Podemos quedarnos con Carmen». «Ya discutimos eso, Renata», él respondió con firmeza. «La señorita Flores tiene experiencia con niños y estará aquí para ayudarlos cuando yo no pueda estar presente». Valentina percibió la mirada curiosa de Emiliano. «Experiencia con niños». El niño preguntó, finalmente levantando los ojos de la tablet. «¿Tienes hijos?». La pregunta golpeó a Valentina como un golpe físico. Por un instante sintió que le faltaba el aire en sus pulmones y el mundo girar a su alrededor. Las memorias que intentaba mantener encerradas amenazaron con desbordar. La habitación de bebé pintada de amarillo suave, el pequeño mameluco que había comprado apenas supo el sexo, la sensación de vida creciendo dentro de ella, seguida por el dolor punzante de la pérdida. «No», respondió finalmente, esforzándose para mantener la voz firme. «Trabajé con niños por muchos años». Javier la observaba con intensidad, como si intentara descifrar un enigma. «La señorita Flores fue recomendada por una agencia de confianza. Sus credenciales son adecuadas para la función.
Lo que no mencionó fue que sabía exactamente quién era ella. Su departamento de recursos humanos había hecho una investigación completa sobre Valentina Flores, antigua pediatra respetada que había desaparecido del escenario médico después de una tragedia personal. Lo que intrigaba a Javier era por qué alguien con aquella formación se había candidatado para una vacante de empleada doméstica. «Los dejaré que se conozcan», dijo finalmente Javier. «Tengo una reunión en 30 minutos. Niños, compórtense. Señorita Flores, mi despacho está al final del corredor si necesita algo». Cuando Javier se alejó, Renata volvió su atención hacia Valentina, los ojos brillando con determinación infantil. «Te voy a poner a prueba. Todas las demás se rindieron». «No soy como las demás», Valentina respondió con una sonrisa serena, a pesar de la tormenta interior que aún la perturbaba por la pregunta sobre hijos. Aquella tarde, Renata se aseguró de derramar jugo en su vestido nuevo y culpar a Valentina. Emiliano se encerró en su cuarto, rehusándose a salir incluso cuando ella lo llamó para la merienda. Pero Valentina no se inmutó. Con paciencia, le enseñó a Renata a quitar la mancha con un truco sencillo, sin reprenderla. Para Emiliano, dejó un sándwich y una nota junto a la puerta. «Para cuando el hambre sea mayor que la terquedad». Mientras arreglaba las camas para la noche, Valentina encontró, bajo la almohada de Renata, una foto arrugada de una mujer bonita con el mismo cabello negro de la niña, abrazada a Javier y a los niños. Todos sonreían de verdad, sin las expresiones tensas que ahora cargaban. Con cuidado, Valentina alisó la foto y la colocó de vuelta, exactamente como estaba. Por la noche, mientras los niños dormían, ella observó el cielo de la Ciudad de México por la ventana de su habitación. Las luces de la ciudad transformaban la oscuridad en una alfombra de estrellas artificiales. Valentina pensó en cómo la vida podía cambiar tan drásticamente. Hacía 2 años, ella diagnosticaba enfermedades y salvaba vidas. Ahora intentaba salvarse a sí misma en un universo para el cual nunca se había preparado. Fue en ese momento que escuchó un grito agudo viniendo del cuarto de Renata. Sin dudar, Valentina corrió por el corredor y abrió la puerta. La niña estaba sentada en la cama, lágrimas escurriendo por su rostro, temblando visiblemente. «¿Pesadilla?», Valentina preguntó suavemente, manteniendo distancia para no asustarla aún más. Renata asintió, aún sollozando. Era mamá. Se estaba yendo de nuevo. Valentina se sentó en el borde de la cama. «¿Puedo?», preguntó, indicando el espacio al lado de la niña. Cuando Renata asintió, ella se acercó con cuidado. «¿Quieres contarme sobre tu sueño?». «No entenderías», Renata murmuró. «Tal vez no», Valentina admitió, «pero a veces compartir una pesadilla es como abrir la ventana de un cuarto oscuro. La luz entra y los monstruos huyen». Renata la encaró por un momento, evaluándola. «Mamá decía algo parecido. Ella parece haber sido muy sabia». «No la vas a reemplazar», Renata dijo súbitamente, la voz más firme. «Nadie puede». «Ni quiero», Valentina respondió con sinceridad. «Cada persona es única e irreemplazable. Tu madre siempre será tu madre, Renata. Estoy aquí solo para ayudar a ti y a tu hermano en lo que necesiten». La tensión en los hombros de la niña disminuyó ligeramente. «¿Puedes quedarte aquí hasta que me duerma?». «Claro que puedo». Desde afuera del cuarto, Javier Sandoval observaba la escena por la puerta entreabierta, sorprendido con la calma y la sabiduría con que Valentina había lidiado con su hija. Él había regresado más temprano de una reunión cancelada y pretendía verificar a los niños antes de retirarse. Lo que había presenciado lo dejó intrigado. Ninguna de las niñeras anteriores había logrado esa aproximación con Renata. Mientras se alejaba silenciosamente para no ser notado, un pensamiento persistente lo incomodaba.
¿Quién realmente era Valentina Flores? ¿Y qué secreto cargaba detrás de aquellos ojos color miel tan transparentes como melancólicos? A la mañana siguiente, Valentina estaba preparando el desayuno cuando Javier entró a la cocina, sorprendiéndola. Él rara vez aparecía antes de que los niños estuvieran listos para la escuela. «Buenos días, señorita Flores», él dijo sirviéndose café. «Supe que hubo un episodio con Renata anoche». Valentina sintió un escalofrío en la espalda. ¿Estaba siendo puesta a prueba? «Sí, señor. Ella tuvo una pesadilla sobre su madre. Conseguí calmarla». Javier la observó por encima de la taza de café. «Carmen me informó que usted se quedó con ella hasta que se durmió, cantando». Valentina se sonrojó ligeramente. «Pido disculpas si sobrepasé algún límite. Era una canción de cuna que mi madre cantaba para mí. No estoy criticando». Él respondió, su tono un poco más suave. «De hecho, es la primera vez en meses que Renata no se despierta gritando nuevamente en la misma noche». Un silencio incómodo se estableció entre ellos. Valentina continuó preparando las loncheras de los niños, consciente de la mirada penetrante de Javier sobre ella. «Señorita Flores», él finalmente dijo, «me gustaría saber por qué alguien con su formación anterior aceptaría este tipo de trabajo». La pregunta la tomó desprevenida, haciéndola dejar caer una cuchara. ¿Cómo lo sabía? ¿Acaso había investigado su pasado? El pensamiento la dejó aún más nerviosa. «Todos necesitamos recomenzar en algún momento, señor Sandoval», respondió vagamente, evitando su mirada. «Interesante», él murmuró, colocando la taza sobre el mostrador. «Porque yo también necesité». Antes de que Valentina pudiera procesar el significado de aquellas palabras, Emiliano entró en la cocina, aún en pijama, pero ya con la tablet en las manos. «Papá, ¿vas a ir a la presentación de la escuela hoy?», el niño preguntó sin saludar a nadie. Javier frunció el ceño. «¿Qué presentación?» «La Feria de Ciencias. Lo dije la semana pasada. Mi proyecto sobre energía renovable». La voz de Emiliano era monótona, como si ya esperara la respuesta. Valentina observó la expresión de Javier cambiar, un destello de culpa, rápidamente enmascarado por practicidad. «Tengo una reunión crucial hoy, hijo. No puedo reprogramar». Emiliano se encogió de hombros, pero Valentina notó cómo sus dedos apretaron la tablet con más fuerza. «Da igual, Renata aún está durmiendo». «Voy a despertarla», se ofreció Valentina. Al pasar por Emiliano comentó casualmente, «¿Energía renovable? Eso es fascinante. Me gustaría que me contaras sobre tu proyecto mientras comemos». El niño la miró con sorpresa como si no esperara interés genuino de nadie. «Es sobre paneles solares». «Óptimo». Valentina sonrió. Justamente lo que estaba leyendo la semana pasada. Cuando ella salió de la cocina, Javier se encontró observándola con creciente curiosidad. Había algo en Valentina Flores que no se encajaba en el perfil común de una empleada. Una dignidad silenciosa, una inteligencia que ella intentaba discretamente ocultar y principalmente una comprensión profunda sobre el dolor que solo podría venir de la experiencia personal. Lo que él no sabía aún era que aquella mujer de apariencia frágil cargaba cicatrices tan profundas como las suyas propias, y que el destino había conspirado para colocarlos en el mismo camino, cuando ambos más necesitaban encontrar un motivo para creer nuevamente en el mañana. Las primeras semanas en la hacienda Sandoval transcurrieron como una delicada danza entre aproximaciones y retrocesos. Valentina había establecido una rutina con los niños. Desayuno preparado con atención a las preferencias individuales de cada uno. Loncheras organizadas con pequeñas notas de incentivo escondidas entre los alimentos
y una presencia constante, pero nunca invasiva. Era una tarde sofocante de octubre cuando el primer incidente serio ocurrió. Renata había insistido en jugar en la alberca a pesar de las nubes de tormenta que se formaban en el horizonte. «No es seguro con este clima, Renata», Valentina argumentó, mientras guardaba la ropa recién planchada en el armario de la niña. «Tú no mandas en mí», respondió Renata, ya vistiendo el traje de baño rosa. «Papá me deja nadar cuando quiero». Valentina suspiró. «Tu papá no está en casa ahora, y estoy segura de que no aprobaría con este cielo amenazando con llover». La niña entrecerró los ojos con determinación. «Voy a contarle que estás siendo mala conmigo». «Cuéntale la verdad», Valentina respondió calmadamente, «que estoy preocupada por tu seguridad». Renata salió azotando la puerta y Valentina continuó sus tareas, creyendo que la niña había desistido de la idea. 15 minutos después, un relámpago cortó el cielo de la Ciudad de México, seguido del estruendo del trueno. Fue cuando Valentina percibió que no oía más los pasos de Renata por la casa. Un presentimiento horrible la invadió. Dejando la ropa de lado, corrió en dirección al área de la alberca. La lluvia comenzaba a caer cuando avistó a Renata flotando inmóvil en el agua, aparentemente inconsciente. Sin pensar dos veces, Valentina se lanzó a la alberca. El agua helada la envolvió, despertando memorias terribles. El sangrado súbito, la carrera desesperada al hospital, la sensación de impotencia mientras los médicos intentaban salvar a su bebé de 8 meses. Por un instante se sintió paralizada por el pánico, las memorias de su propia tragedia amenazando con dominarla. «No, otra vez», murmuró para sí misma forzándose a nadar. «No voy a perder a otro niño». Alcanzó a Renata con brazadas vigorosas y la jaló hacia el borde. La niña se había golpeado la cabeza al resbalar en el borde mojado por la lluvia. Con movimientos precisos, Valentina verificó los signos vitales, aliviada al confirmar que Renata respiraba, a pesar del corte en la frente. La lluvia ahora caía con fuerza, empapando a ambas mientras Valentina aplicaba los primeros auxilios con la competencia de quien había pasado años en emergencias pediátricas. Fue en ese momento que Javier llegó, más temprano de lo habitual debido a la tormenta. «¿Qué pasó aquí?». Su voz atronó más alto que la tormenta, mientras corría en dirección a ellas. «Se resbaló y se golpeó la cabeza», explicó Valentina, manteniendo la calma profesional. «El corte no es profundo, pero necesitamos monitorear por conmoción cerebral. ¿Puede traer una toalla seca, por favor?». La autoridad natural en su voz hizo que Javier obedeciera sin cuestionar. Cuando volvió con la toalla, encontró a Valentina susurrando palabras de confort para Renata, que comenzaba a recobrar la conciencia. «Tía, Valentina saltó para salvarme», murmuró Renata confusa. Estaba oscuro debajo del agua. Javier envolvió a su hija en la toalla y la levantó en sus brazos. Solo entonces percibió que Valentina temblaba violentamente, no solo por el frío, sino por algo más profundo. Su rostro había perdido todo el color, y sus ojos color miel parecían vidriosos, fijos en un punto distante. «¿Señorita Flores?», llamó, preocupado. «¿Está bien?». Valentina parpadeó varias veces como si retornando de algún lugar distante. Sí, estoy bien. Vamos a cuidar a Renata». En los minutos siguientes, Valentina dirigió el tratamiento de Renata con precisión técnica que no pasó desapercibida por Javier. Limpió el corte, aplicó antiséptico del botiquín de primeros auxilios que pidió para que él buscara y explicó los síntomas de conmoción cerebral que deberían observar en las próximas horas. «¿Dónde aprendió todo eso?», preguntó él mientras Renata finalmente descansaba en su cama, la herida limpia y protegida. Valentina vaciló. «Curso de primeros auxilios», respondió vagamente. «Creo que Renata estará bien.
pero si presenta cualquier mareo o vómito, necesitará ser llevada al hospital. Javier la estudió por un largo momento. Usted saltó a la alberca durante una tormenta para salvar a mi hija. No era una pregunta, pero Valentina sintió que necesitaba responder. Cualquier persona haría lo mismo. No, no lo haría, él contradijo. La última niñera llamó al servicio de emergencias y esperó en la terraza porque no sabía nadar. Javier hizo una pausa. Usted está empapada y temblando. Vaya a cambiarse antes de que se enferme. Conversaremos más tarde. Cuando cerró la puerta de su habitación, Valentina finalmente permitió que las lágrimas vinieran. El incidente había traído a la superficie todas las memorias que intentaba desesperadamente mantener enterradas. Por un instante, al ver a Renata flotando en el agua, el tiempo se había doblado sobre sí mismo, y ella estaba nuevamente en aquella sala de emergencia, implorando para que salvaran a su hijo. Un leve golpe en la puerta la trajo de vuelta al presente. Señorita Flores. Era la voz de Emiliano, sorprendentemente vacilante. ¿Puedo entrar? Valentina secó las lágrimas apresuradamente. Un momento, respondió cambiándose rápidamente de ropa. Cuando abrió la puerta, encontró no solo a Emiliano, sino también a Javier. El niño sujetaba una bandeja con una taza de té humeante. Hicimos té, explicó Emiliano, evitando mirarla directamente. Papá dijo que usted puede enfermarse después de estar en la lluvia. La gentileza inesperada la tomó desprevenida. Gracias, Emiliano. Eso es muy amable de tu parte. El niño se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Usted salvó a Mona, mi hermana, e hizo la curación mejor que papá. Javier sonrió ligeramente. Emiliano, ¿puedes verificar si tu hermana necesita algo? Cuando el niño salió, Javier entró en la habitación, manteniendo una distancia respetuosa. Renata me contó lo que sucedió. Ella desobedeció sus instrucciones y fue a nadar sola. Niños prueban límites, respondió Valentina. Es parte del crecimiento, y adultos esconden la verdad, él replicó, sus ojos verdes estudiándola con intensidad. Usted no es solo alguien que hizo un curso de primeros auxilios, señorita Flores. La manera en que lidió con la situación, ya vi médicos experimentados con menos control en emergencias. Valentina sintió el corazón acelerar. ¿Qué exactamente está preguntando, señor Sandoval? ¿Por qué una médica está trabajando como empleada en mi casa? El silencio que se siguió pareció pesar toneladas. Valentina tomó un sorbo del té, ganando tiempo mientras decidía cuánto revelar. ¿Cómo descubrió? Preguntó finalmente. Verifico el historial de todos los que trabajan aquí, especialmente con mis hijos, él respondió. Doctora Valentina Flores, pediatra respetada, con publicaciones en revistas médicas, hasta desaparecer completamente 2 años atrás. Javier hizo una pausa. ¿Qué sucedió? La pregunta pairó en el aire como una nube cargada. Valentina miró por la ventana, donde la tormenta ahora se disipaba, dejando rastros de luz entre las nubes oscuras. La vida sucedió, respondió suavemente. No todas las historias son para ser compartidas, señor Sandoval. Sorprendiéndola, Javier asintió. Respeto eso, pero quiero que sepa que su formación no es un problema para mí. De hecho, explica por qué mis hijos están respondiendo a usted de una forma que no respondieron a nadie desde... Él no completó la frase. Desde la muerte de su madre, Valentina concluyó gentilmente. Niños sienten la verdad, señor Sandoval, incluso cuando no la decimos con palabras. Algo cambió en la mirada de Javier en aquel momento. Un muro invisible comenzando a derrumbarse. Si pretende continuar con nosotros, Valentina, creo que puede llamarme Javier. Fue la primera vez que él usó solo su nombre de pila, y el sonido de este en su voz grave causó un escalofrío inesperado en Valentina. ¿Y usted pretende continuar?
La vulnerabilidad en la pregunta era tan sutil como innegable. Sí, respondió ella con firmeza, si me lo permite. Aquella noche, Valentina verificó a Renata varias veces. En la tercera vez, encontró a Javier sentado al lado de la cama de su hija, observándola dormir. No conseguí dejarla sola. Él explicó en voz baja. Me quedo pensando en lo que podría haber sucedido si usted no estuviera aquí. Pero yo estaba. Valentina respondió simplemente. Sus miradas se encontraron en la penumbra de la habitación, y por un momento ambos sintieron una conexión que iba más allá de empleador y empleada. Eran dos personas que entendían el dolor del otro sin necesidad de nombrarlo. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles en la dinámica de la casa. Renata, después del incidente de la alberca, abandonó gran parte de su hostilidad. Aunque aún tenía momentos de terquedad y rebeldía, ahora permitía que Valentina peinara su cabello y ocasionalmente hasta pedía su opinión sobre qué ropa usar. Emiliano permanecía más reservado, pero comenzó a compartir sus proyectos de ciencias con Valentina, sorprendiéndose con el conocimiento que ella demostraba. Cierta tarde, cuando ella lo ayudaba con una investigación sobre el sistema circulatorio humano, él preguntó abruptamente, ¿por qué sabes tanto y trabajas como empleada? Valentina sonrió tristemente. A veces la vida nos lleva por caminos que no planeamos, Emiliano. ¿Como cuando mamá murió? El niño ajustó los lentes, su rostro intentando mantener la compostura. Nadie planeó eso. Valentina sintió que el corazón se le oprimía. Era la primera vez que él mencionaba a su madre directamente a ella. Sí, exactamente así. Ella vaciló antes de continuar. Perder a alguien que amamos cambia todo, ¿no es cierto? Emiliano asintió, volviendo su atención a la tablet. Papá nunca llora. Creo que es porque necesita ser fuerte por nosotros. Los adultos a veces lloran cuando nadie está mirando, respondió Valentina suavemente. Es difícil mostrar nuestro dolor, incluso cuando nos está destruyendo por dentro. El niño la miró con una comprensión más allá de sus años. Tú también perdiste a alguien, ¿no es así? Es por eso que tus ojos se ven tristes incluso cuando sonríes. La percepción del niño la golpeó como un golpe físico. Valentina sintió las lágrimas amenazando con caer, pero respiró hondo, manteniendo la compostura. Sí, perdí, admitió. Finalmente, a alguien muy especial. Lo siento mucho, dijo Emiliano, sorprendiéndola al colocar su pequeña mano sobre la de ella. Fue un gesto rápido, casi avergonzado, pero cargado de una empatía pura que solo los niños consiguen ofrecer. Javier, que pasaba por el corredor en ese momento, presenció la escena silenciosamente. El hijo que mal hablaba sobre sentimientos desde la muerte de su madre estaba demostrando empatía. Algo dentro de él se calentó y al mismo tiempo dolió. Una mezcla compleja de gratitud y un sentimiento que se rehusaba a nombrar. El otoño avanzaba en la Ciudad de México, y con él llegó la invitación para un evento benéfico organizado por la empresa de Javier. Era una gala importante, con la presencia de inversionistas y figuras influyentes del mercado. La hacienda estaba alborotada con los preparativos. Necesito que ayudes a los niños a arreglarse. Javier explicó a Valentina en la mañana del evento. Carmen estará ocupada con los últimos preparativos de la cena. Claro, ella respondió, notando cómo Javier parecía particularmente tenso. ¿Está todo bien? Él vaciló, ajustando la corbata con dedos inquietos. Esmeralda estará allí. ¿Esmeralda? Mi exnovia trabaja en la dirección de marketing. Terminamos hace algunos meses, pero ella aún mantiene cierta proximidad con los niños. Algo en la manera en que él dijo eso hizo que Valentina sintiera una punzada inesperada de incomodidad. Entiendo. No entiendes. Javier suspiró.
pasando la mano por el cabello castaño en un gesto raro de nerviosismo. Esmeralda tiene opiniones fuertes sobre cómo debo criar a mis hijos y sobre quién debe estar cerca de ellos. Valentina comprendió la implicación. Ella no aprobará mi presencia. No es la aprobación de ella la que necesitamos, él respondió con firmeza repentina. De hecho, me gustaría que asistieras al evento. La sorpresa debió haber sido evidente en el rostro de Valentina, pues Javier añadió rápidamente: «Los niños estarán más cómodos contigo cerca. Será solo una cena formal, después ellos vendrán para casa mientras los adultos continúan para la subasta benéfica». «No tengo nada apropiado para usar», Valentina objetó, pensando en las pocas ropas sencillas que había traído. Los ojos de Javier brillaron con una sonrisa rara. «Creo que podemos resolver eso». Aquella tarde, una caja llegó para Valentina. Dentro, un vestido azul petróleo de corte sencillo pero elegante, acompañado de zapatos y una pequeña nota. «Para combinar con tus ojos, Cota». El gesto la dejó sin palabras. Era más que un presente de un patrón. Había algo personal en la elección, una atención a los detalles que la hizo ruborizar. Cuando la noche llegó, Valentina ayudó a Renata a vestir su vestido de princesa, esta vez azul como el de ella, mientras la niña parloteaba animadamente. «Te vas a ver hermosa, tía Valentina», dijo Renata, usando por primera vez el término cariñoso. «Papá dijo que te sentarás con nosotros en la mesa principal». Emiliano apareció en la puerta, ya vestido con un pequeño traje que lo hacía parecer una versión en miniatura del padre. «A Esmeralda no le va a gustar eso», comentó con la objetividad cruda de los niños. «¡Emiliano!», reprendió Renata. «Papá dijo que no habláramos de eso». Valentina fingió estar ocupada con el cabello de la niña, pero su corazón se aceleró. Estaba entrando en territorio peligroso, el mundo de Javier, donde sería vista no como la empleada competente, sino como una intrusa. Cuando finalmente bajó las escaleras, Valentina sintió la mirada de Javier antes incluso de verlo. Él estaba en el vestíbulo de entrada, imponente en su smoking, conversando con un hombre de mediana edad. Al verla, se detuvo en medio de la frase, sus ojos verdes recorriéndola con una admiración que no intentó esconder. «Señorita Flores», dijo aproximándose, «usted está deslumbrante». «El vestido es magnífico», ella respondió sintiendo el rostro arder. «Muchas gracias». «No es el vestido», él murmuró, ofreciéndole el brazo. «Vamos, los primeros invitados ya están llegando». El evento acontecía en un salón adjunto a la hacienda, especialmente decorado para la ocasión. Luces suaves iluminaban arreglos de flores sofisticados y una pequeña orquesta tocaba música ambiental. Valentina se sintió inmediatamente desplazada entre los invitados elegantes que claramente pertenecían a un mundo diferente del suyo. «Relájese», Javier susurró, como si percibiera su desconforto. «Usted pertenece aquí tanto como cualquiera». ¿Pero pertenecía de verdad? Valentina no tuvo tiempo de ponderar la cuestión, pues Renata y Emiliano vinieron corriendo en su dirección. «Ustedes se ven guapísimos», elogió, genuinamente impresionada con la elegancia natural de los niños. «Papá dijo que podemos quedarnos cerca de ti toda la noche», informó Renata, sujetando su mano con entusiasmo, «y que tú nos llevarás para casa cuando tengamos sueño». La confianza depositada en ella calentó el corazón de Valentina. Sentirse necesaria, útil, capaz de traer confort, era algo que había perdido cuando abandonó la medicina. Fue entonces que ella la vio, una mujer deslumbrante de cabello castaño oscuro y ojos verdes magnéticos, usando un vestido rojo que parecía pintado sobre sus curvas perfectas. Esmeralda, incluso sin nunca haberla visto antes, Valentina supo instantáneamente quién era.
y por la manera en que los ojos de la mujer se entrecerraron al notar su presencia al lado de los niños, quedó claro que Esmeralda también había identificado exactamente quién Valentina era, o pensaba que era. «Javier, querido». Esmeralda se aproximó con la gracia de una depredadora, besándolo en ambas mejillas con familiaridad posesiva. «¡Qué evento magnífico! Los inversionistas están impresionados». Sus ojos finalmente se posaron en Valentina, examinándola de la cabeza a los pies con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¿Y quién es esta?» «Valentina Flores», presentó Javier, su tono cordial pero firme. «Está cuidando de los niños». «¿La nueva niñera?» Esmeralda alzó una ceja perfecta. «Interesante traerla para un evento tan exclusivo». Antes de que Javier pudiera responder, Renata intervino con sorprendente asertividad. «Tía Valentina no es solo niñera, ella es nuestra amiga. Y papá dijo que ella es nuestra invitada especial». Esmeralda mantuvo la sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. «Claro que sí, querida». Volviéndose hacia Javier, añadió: «Necesitamos conversar sobre el discurso de apertura. Tengo algunas sugerencias de última hora». Con una mirada de disculpas para Valentina, Javier se alejó con Esmeralda, que se aseguró de colocar la mano posesivamente en su brazo. «Ella no te quiere», comentó Emiliano, observando la escena con ojos perspicaces. «Pero no te preocupes, ella no quiere a nadie que papá traiga para casa». «No es que él traiga mucha gente», añadió Renata. «Eres la primera que él invitó para una fiesta desde mamá», completó Emiliano. Valentina sintió el peso de aquella revelación. No era solo una funcionaria siendo incluida en un evento. Era algo más, algo que claramente incomodaba a Esmeralda y confundía a las propias niños. La noche avanzó con Valentina, alternando entre momentos de desconforto cuando percibía las miradas curiosas de los invitados, y momentos de genuina alegría al interactuar con Renata y Emiliano, que parecían determinados a no dejarla sola. Durante la cena, fue colocada en la mesa principal, como Renata había anticipado, sentada entre los niños. Javier ocupaba la cabecera, con Esmeralda estratégicamente posicionada a su lado derecho. Del otro lado de la mesa, Valentina notó a un hombre que la observaba con intensidad incómoda. «¿Quién es aquel hombre?», preguntó discretamente a Emiliano. El niño miró en la dirección indicada. «Señor Mauricio, director financiero de la empresa de papá». Él siempre mira a las mujeres de ese modo extraño. Algo en el nombre hizo que Valentina se helara. «Mauricio». Ella observó más atentamente y la realización la golpeó como un rayo. Era él, Mauricio Viana, el hombre que había contratado a su exmarido, Carlos, en la misma época en que su matrimonio comenzó a derrumbarse. El hombre que frecuentaba las mismas fiestas que Carlos mencionaba antes de comenzar a llegar cada vez más tarde en casa, cuando ella aún estaba embarazada. La coincidencia era perturbadora en demasía. La Ciudad de México era grande, pero el círculo empresarial pequeño, y ahora allí estaba ella, sentada a la misma mesa que una conexión directa con su pasado doloroso. ¿Será que él la reconocería? Carlos ciertamente había mencionado a su esposa médica a los colegas antes de traicionarla. Valentina sintió el pánico creciendo, la respiración quedándose difícil. Necesitaba salir de allí. «¿Estás bien, tía Valentina?», preguntó Renata, notando su palidez súbita. «Parece que viste un fantasma». «Estoy un poco cansada». Valentina forzó una sonrisa. «Creo que necesitamos ir para casa pronto, ¿no es?». Así fue entonces que Esmeralda, que aparentemente había estado observando el intercambio, elevó la voz. «Javier, querido, ¿no crees que ya es hora de que los niños se recojan?». La niñera parece indispuesta. El tono condescendiente era proposital, pero Javier solo asintió, sus ojos fijos en Valentina con preocupación genuina. «¿Estás bien?», preguntó bajito cuando se aproximó. «Solo necesito aire fresco», ella respondió,
consciente de las miradas curiosas alrededor. ¿Puedo llevar a los niños ahora? Claro, Javier respondió. Voy a acompañarlos hasta la hacienda. No es necesario, Valentina insistió. Tus invitados te necesitan. Mis hijos son más importantes. Él respondió con firmeza que calló cualquier otra objeción. Mientras se retiraban, Valentina sintió la mirada furiosa de Esmeralda y el interés creciente de Mauricio. Dos peligros distintos, ambos potencialmente devastadores para la frágil paz que había comenzado a construir. En el camino para la hacienda principal, Javier caminaba silenciosamente a su lado, mientras los niños corrían al frente, libres, finalmente de las restricciones de comportamiento de la fiesta. «¿Reconociste a alguien allí dentro?», él dijo súbitamente. No era una pregunta. Valentina vaciló. «¿Qué te hace pensar eso?» «La manera en que te pusiste pálida al mirar hacia el otro lado de la mesa». Javier paró, virándose para encararla. «Valentina, si hay algo que debas saber...» «Hay muchas cosas que todos nosotros guardamos, Javier», ella respondió suavemente. «No todos los secretos necesitan ser revelados». Algo en su mirada debió haber comunicado la profundidad de aquella verdad, pues Javier no insistió. En vez de eso, hizo algo inesperado. Extendió la mano y tocó levemente su rostro, un toque tan breve que podría haber sido imaginado. «Cuando estés lista», él dijo simplemente. Aquella noche, después de poner a los niños para dormir, Valentina permaneció despierta mirando fijamente el techo. Los mundos que había intentado mantener separados estaban colisionando. En algún momento tendría que enfrentar su pasado, o él la encontraría allí mismo, en el lugar donde finalmente comenzaba a sentirse segura nuevamente. Lo que Valentina no sabía era que, en aquel exacto momento, Mauricio Viana conversaba con Esmeralda en un rincón aislado de la fiesta, ambos observando a Javier con expresiones calculistas. «Entonces esa es la nueva empleada», comentó Mauricio con una sonrisa torcida. «Interesante elección de nuestro amigo». «Ella es solo la niñera», respondió Esmeralda fríamente. «Y una temporaria, te lo garantizo». «No estoy tan seguro». Mauricio giró la copa de champán entre los dedos. «Hay algo familiar en ella, algo que no consigo identificar aún». Los ojos de Esmeralda brillaron con interés malicioso. «¿Estás diciendo que la conoces?» «No exactamente, pero creo que pronto descubriremos quién realmente es Valentina Flores». La sonrisa de Mauricio se alargó. «Y lo que ella puede estar escondiendo de nuestro caro Javier». En la hacienda silenciosa, mientras la fiesta continuaba distante, Valentina finalmente se adormeció, inconsciente de las nubes que se formaban en el horizonte. Su pasado y su presente estaban a punto de colisionar de maneras que ni siquiera ella podría prever. Y Javier, retornando a la fiesta con pensamientos distantes, no imaginaba que la mujer que comenzaba a derrumbar los muros cuidadosamente construidos alrededor de su corazón guardaba secretos sombríos que podrían cambiar todo entre ellos para siempre. La mañana de noviembre amaneció con un cielo límpido sobre la Ciudad de México, pero Valentina sabía que la tormenta se aproximaba. Una semana había pasado desde el evento benéfico, y el clima en la hacienda Sandoval oscilaba entre una extraña paz y una tensión latente que ella no conseguía nombrar. Aquella mañana, al preparar el café para los niños, Valentina notó un sobre la mesa de la cocina, dirigido a ella con la elegante caligrafía de Javier. Dentro, una invitación formal para la inauguración de la nueva sede de Sandoval Tech, acompañado de una pequeña nota escrita a mano. Su presencia significaría mucho, Jan. El gesto la dejó simultáneamente tocada y aprehensiva. Desde la noche del evento benéfico, algo había cambiado entre ellos. Miradas que duraban un segundo de más. Conversaciones que se extendían más allá de lo necesario.
una proximidad silenciosa que ninguno de los dos osaba nombrar. «Buenos días, tía Valentina». La voz animada de Renata interrumpió sus pensamientos. La niña entró en la cocina como un pequeño huracán, su cabello negro aún despeinado del sueño. «Papá dijo que me va a llevar al centro comercial hoy. ¿En serio?». Valentina sonrió, guardando la invitación. «¿Alguna ocasión especial?». «Vamos a comprar un regalo para ti», respondió Renata con la sinceridad desarmante de los niños, antes de cubrir la boca con las manos. «Ups, era sorpresa». Valentina sintió el corazón acelerar. «¿Un regalo? ¿Por qué?». «Porque es tu cumpleaños. La semana que viene», respondió Emiliano, entrando en la cocina ya vestido y organizado como siempre. «Papá vio la fecha en tu currículum». La idea de que Javier había notado su cumpleaños, un detalle tan personal, escondido en documentos burocráticos, provocó una ola de calor que subió por su rostro. «No necesitan incomodarse», ella dijo, sirviendo el cereal favorito de Emiliano. «No es molestia», respondió una voz grave desde la puerta. Javier estaba allí, ya impecablemente vestido para el trabajo, observando la escena con una sonrisa discreta. De hecho, estaba pensando en algo más elaborado que un simple regalo. Sus miradas se encontraron, y Valentina sintió aquella conexión silenciosa que venía creciendo entre ellos, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. El momento fue interrumpido por el celular de Javier. Al verificar la pantalla, su expresión se endureció. «Necesito irme. Emergencia en la empresa», anunció, volviendo a su habitual eficiencia profesional. «Niños, compórtense. Señorita Flores, piense en la invitación». Cuando él salió, Valentina notó que había dejado el periódico sobre la mesa. En la primera página, un titular llamó su atención. «Sandoval Tech bajo investigación. Fuga de datos sacude la confianza del mercado». En la sede de Sandoval Tech, el clima era de tensión palpable. Javier pasaba de una reunión para otra, intentando contener la crisis que se había instalado tras la revelación de que datos confidenciales de clientes importantes habían sido comprometidos. «¿Cómo sucedió esto?», exigió, encarando al equipo de seguridad digital reunido en su sala. «Aún estamos investigando, señor», respondió el jefe de seguridad, visiblemente nervioso. «Pero todo indica un trabajo interno. Alguien con acceso privilegiado». La puerta se abrió y Esmeralda entró, elegante como siempre, en su tailleur impecable. «Los inversionistas están en pánico, Javier. Necesitamos una estrategia de contención inmediatamente». «Estoy consciente de eso», él respondió secamente. Desde el evento benéfico había mantenido distancia profesional de Esmeralda, incomodado con la manera en que ella había tratado a Valentina. «Tengo algunas ideas para el comunicado oficial», ella continuó, aproximándose más de lo necesario. «Podemos trabajar en eso juntos, en privado». Javier recuó sutilmente. «Mauricio ya está cuidando de eso». La mención del nombre hizo que los ojos de Esmeralda brillaran de una manera extraña. Hablando de Mauricio, él mencionó algo interesante sobre su empleada. «Valentina no es asunto para el ambiente de trabajo». Javier cortó más bruscamente de lo que pretendía. Esmeralda sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No lo sería si no la estuvieras trayendo para eventos corporativos e invitándola para la inauguración». «¿Cómo sabes de eso?». «La Ciudad de México es pequeña, Javier, especialmente en nuestro círculo». Ella hizo una pausa calculada. «¿Investigaste su pasado completamente? ¿Sabes exactamente por qué una médica formada está trabajando como niñera?». Algo en la manera en que Esmeralda habló encendió una alerta en Javier. ¿Qué exactamente Mauricio dijo sobre ella? ¿Por qué no le preguntas a él directamente?
Esmeralda sugirió, caminando hacia la puerta. Tal vez descubras que tu preciosa Valentina no es exactamente quien dice ser. Cuando ella salió, Javier permaneció inmóvil, un torbellino de pensamientos asaltándolo. Confiaba en Valentina instintivamente, pero las palabras de Esmeralda habían plantado una semilla de duda que lo incomodaba más de lo que le gustaría admitir. De vuelta en la hacienda, Valentina estaba ayudando a Renata con una tarea de ciencias, cuando su celular vibró. Era un mensaje de Sofía. «Él te encontró. Carlos está en la Ciudad de México y sabe dónde estás». El pánico fue instantáneo. Carlos, su exmarido, el hombre que la había abandonado en el momento más vulnerable de su vida, que había esparcido mentiras sobre ella entre colegas para justificar su traición, estaba ahora en la misma ciudad, y de alguna forma sabía dónde encontrarla. «Tía Valentina, ¿estás bien?». La voz preocupada de Renata la trajo de vuelta al presente. «¿Te pusiste blanca?». «Estoy bien, querida». Valentina forzó una sonrisa, pero sus manos temblaban. «Solo necesito hacer una llamada rápida. Continúa dibujando el sistema solar. Vuelvo luego». En el corredor marcó frenéticamente a Sofía. ¿Cómo descubrió qué exactamente él dijo? «Fue a través de algún contacto en el mundo corporativo», explicó Sofía. Él mencionó que un tal Mauricio comentó sobre una exmédica trabajando para Javier Sandoval. Mauricio, el hombre de la fiesta, la conexión que Valentina temía, estaba confirmada. «¿Qué quiere Carlos?», preguntó temiendo la respuesta. «Dinero, probablemente». «O venganza», respondió Sofía con preocupación en voz. «¿Sabes cómo se puso cuando lo expusiste para todos?». Sí, Valentina sabía. Tras descubrir la traición, en medio a su dolor por la pérdida del bebé, ella había confrontado a Carlos públicamente en una fiesta con amigos en común, revelando no solo la infidelidad, sino también los pequeños fraudes financieros que él había cometido con el dinero de la pareja. El orgullo herido de Carlos nunca se había recuperado de aquel golpe. «Necesito salir de aquí», murmuró Valentina, más para sí misma que para Sofía. «No, vale, no puedes continuar huyendo. Enfréntalo, eres más fuerte ahora». ¿Era verdad? Valentina no estaba segura. En los últimos meses había comenzado a reconstruirse, a encontrar nuevamente propósito e incluso fragmentos de felicidad. La idea de perder todo eso por causa del fantasma de su pasado era insoportable. Al desligar, notó a Emiliano parado al final del corredor, observándola con expresión preocupada. ¿Por cuánto tiempo él había estado allí? ¿Cuánto había escuchado? «Está todo bien, Valentina», dijo intentando sonar tranquila. «¿Te vas a ir?», preguntó él directamente. Sus ojos perspicaces fijos en ella. La pregunta la tomó desprevenida. «¿Por qué piensas eso? Dijiste que necesitabas salir de aquí y estabas llorando». Él ajustó los lentes nerviosamente. «Todas se van al final. Mamá, todas las niñeras. Ahora tú». El corazón de Valentina se oprimió. Se aproximó al niño y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «Emiliano, a veces los adultos enfrentan problemas complicados, pero eso no significa que voy a abandonarlos. ¿Lo prometes?». La vulnerabilidad en su voz era de partir el corazón. «Prometo que, no importa lo que suceda, siempre me importaré contigo y con Renata». Era lo máximo que podía prometer honestamente, dadas las circunstancias. Emiliano la estudió por un momento, como si evaluando la veracidad de sus palabras. «A papá le gustas», dijo finalmente, de un modo diferente. Él sonríe más cuando estás cerca. La observación inocente hizo que el corazón de Valentina acelerara nuevamente, pero por razones completamente diferentes. «Tu papá es un hombre bueno, Emiliano, y él los ama más que todo». «Lo sé», respondió el niño con sabiduría más allá de su edad. «Pero él también puede amarte. No sería una sustitución, sería una adición».
Él sonrió tímidamente, orgulloso de la analogía matemática. Valentina no pudo evitar sonreír en retorno, incluso con los ojos llorosos. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años que la vida adulta rara vez era tan simple como adiciones y subtracciones? El día de la inauguración de la nueva sede llegó, y Valentina aún no había decidido si asistiría. Parte de ella ansiaba ver a Javier en su elemento, celebrando su conquista. Otra parte temía la confrontación casi inevitable con su pasado. «Usted debería ir», opinó Carmen mientras organizaban juntas la cena. El ama de llaves, inicialmente distante, se había aproximado gradualmente a Valentina, reconociendo su influencia positiva en los niños. «El patrón mandó entregar esto para usted hoy temprano». Era una caja elegante conteniendo un vestido de tejido fluido en tono de verde esmeralda, acompañado de un billete. «Para esta noche, el color recuerda mis ojos, como tus ojos color miel. Inspiraron mi elección anterior. Espero verte». La intimidad del gesto y el mensaje velado hicieron que Valentina se ruborizara. Había algo creciendo entre ellos, algo que ni siquiera la amenaza de su pasado conseguía disminuir completamente. «Vaya», insistió Carmen con una rara sonrisa, «los niños estarán bien conmigo, y usted merece una noche para sí misma». Horas después, Valentina llegaba al imponente edificio de vidrio y acero que sería la nueva sede de Sandoval Tech. El local estaba repleto de invitados elegantes, periodistas y personalidades del mundo empresarial. Por un momento se sintió completamente fuera de lugar, hasta avistar a Javier en el centro del vestíbulo principal. Él la vio casi inmediatamente, como si sus sentidos estuvieran sintonizados para detectar su presencia. Disculpándose con el grupo con quien conversaba, Javier caminó en su dirección, sus ojos verdes brillando de un modo que hizo que el corazón de Valentina fallara un latido. «¿Viniste?», dijo simplemente cuando la alcanzó. La invitación parecía importante. Ella respondió con una sonrisa tímida. «Estás deslumbrante». Sus ojos recorrieron el vestido que él mismo había escogido, apreciando cómo el tejido abrazaba las curvas sutiles de Valentina y cómo el color realzaba la delicadeza de su piel clara. «Gracias por el vestido. Es precioso». «En ti, sí». Javier ofreció el brazo. «Ven, quiero mostrarte algo antes del discurso oficial». Él la guió a través de la multitud hasta un elevador privado que los llevó al último piso. Cuando las puertas se abrieron, Valentina se vio en una terraza con vista panorámica para la Ciudad de México. La ciudad se extendía abajo de ellos, un océano de luces contra el cielo nocturno. «Es increíble», susurró, aproximándose al borde. «Este es mi lugar favorito en todo el edificio», confesó Javier parando a su lado. «Aquí arriba los problemas parecen menores, más administrables». Valentina percibió la tensión en su voz. «Algo anda mal, ¿no es cierto? Leí sobre la fuga de datos». Javier suspiró, pasando la mano por el cabello en un gesto que ella ya reconocía como señal de preocupación. «Es más complicado de lo que la prensa sabe. Tenemos evidencias de sabotaje interno». «Lo siento mucho», dijo Valentina sinceramente. «Debe ser difícil no saber en quién confiar». Javier se viró para encararla, sus ojos intensos en la penumbra. «Confío en ti, Valentina, más de lo que debería, tal vez». Había vulnerabilidad en su confesión, algo raro en un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Valentina sintió el peso de aquella confianza y el miedo de no ser digna de ella. «Javier, hay cosas sobre mí que no sabes. Entonces cuéntame». Él respondió suavemente, aproximándose más. «Lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». El momento de la verdad había llegado. Valentina respiró hondo, reuniendo coraje para revelar lo que había guardado por tanto tiempo. «Yo era médica, como ya descubriste, pediatra, amaba mi trabajo más que todo». Ella hizo una pausa,
luchando contra la emoción. Estaba casada, embarazada de 8 meses cuando todo se derrumbó. Mi marido Carlos me estaba engañando hacía meses. Lo descubrí de la peor manera posible. Ella contó sobre la noche en que, al llegar a casa más temprano de un turno agotador, había encontrado mensajes explícitos en el celular que Carlos había olvidado cargando. La confrontación, la negación de él, la discusión acalorada, y entonces el dolor agudo, la sangre, la carrera desesperada para el hospital. Perdí a mi hijo aquella noche. Su voz falló. Una complicación rara de la placenta, dijeron los médicos. Podría haber sucedido de cualquier forma, pero el estrés... Ella enjugó una lágrima. Carlos no estaba allí cuando desperté de la cirugía. Estaba con ella. Javier cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el dolor de ella. Cuando los abrió nuevamente estaban llenos de una furia contenida. ¿Él te abandonó en aquel momento? Valentina asintió. Fue solo el comienzo. Cuando volví para casa, descubrí que él había vaciado nuestras cuentas conjuntas. Le dijo a todos que yo había tenido un colapso mental, que era inestable. Obsesiva. Mi reputación profesional fue manchada. Las crisis de pánico comenzaron, haciendo imposible continuar en la medicina. En pocos meses perdí todo. Mi hijo, mi matrimonio, mi carrera, mi casa. Y ahora él está en la Ciudad de México, completó Javier sorprendiéndola. ¿Cómo lo sabes? Mauricio mencionó haber encontrado a tu exmarido recientemente. Al principio no hice la conexión, pero algo en la manera en que él habló de ti. Javier se aproximó, sujetando gentilmente sus brazos. Valentina, no importa lo que él intente hacer o decir, estoy a tu lado. La convicción en su voz era como un bálsamo para las heridas que Valentina cargaba. Por un momento se permitió creer que podría realmente recomenzar, que merecía la felicidad que comenzaba a vislumbrar al lado de este hombre y de sus hijos. El celular de Javier interrumpió el momento. Él verificó la pantalla con un suspiro irritado. El discurso de apertura, necesito bajar. Anda. Valentina sonrió. Este es tu momento, estaré en la platea. Javier vaciló como si quisiera decir algo más, pero finalmente asintió. Antes de dirigirse al elevador, sin embargo, la sorprendió al inclinarse y besar su frente suavemente. No sabía que era posible sentir esto nuevamente, murmuró contra su piel. Gracias por mostrarme qué era. Cuando el elevador lo llevó, Valentina permaneció inmóvil, tocando el lugar donde sus labios habían estado, un calor reconfortante esparciéndose por su cuerpo. Fue en este estado de contemplación que no notó inmediatamente la presencia que emergió de las sombras del otro lado de la terraza. Siempre supe que eras buena en conquistar la confianza de las personas, Valentina. Pero seducir a uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México, eso es un nuevo nivel, incluso para ti. La voz familiar la congeló. Virándose lentamente, se encontró cara a cara con Carlos, más flaco de lo que recordaba, con arrugas de amargura alrededor de los ojos y boca, pero aún con la misma sonrisa arrogante que un día la había encantado. ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí? Valentina preguntó, orgullosa de cómo su voz sonó firme, a pesar del temblor interno. Fui invitado, créelo o no. Carlos se aproximó, haciéndola retroceder instintivamente. Mauricio es un viejo amigo. Quedó bastante interesado cuando mencioné que mi exesposa ahora trabaja para Javier Sandoval. ¿Qué quieres, Carlos? Valentina cruzó los brazos, creando una barrera física entre ellos. Inicialmente, curiosidad. Quería ver por mí mismo si los rumores eran verdaderos. Él la examinó de arriba abajo. La gran doctora Flores, reducida a niñera. Pero ahora veo que eres más lista de lo que pensé. Estás apuntando más alto, ¿no es así? Ya no me conoces más, Valentina respondió, y no tienes el derecho de estar en mi vida. Carlos rió, un sonido desprovisto de humor.
Por el contrario, querida, tengo todo el derecho de estar donde quiera, especialmente cuando involucra exponer quién realmente eres. El miedo se transformó en indignación. ¿Y quién realmente soy, Carlos? La mujer que engañaste cuando estaba embarazada. La mujer que abandonaste cuando perdió al hijo. O la mujer cuyo dinero robaste para mantener tu aventura. Su expresión se endureció. La mujer mentalmente inestable que tuvo un colapso e intentó destruir mi reputación con acusaciones falsas. ¿Acusaciones falsas? Valentina dio un paso al frente, impulsada por una rabia que había reprimido por mucho tiempo. Tengo los extractos bancarios, Carlos, los registros telefónicos, los mensajes que salvé, todo. Por primera vez, vio incertidumbre en sus ojos. ¿Qué exactamente estás diciendo? Estoy diciendo que ya no tengo miedo de ti, respondió Valentina, con una calma que sorprendió a sí misma. Pasé 2 años culpándome, escondiéndome, permitiendo que tus mentiras me definieran. Se acabó. Carlos recuperó la compostura, su rostro asumiendo una expresión calculista. ¿Tu novio millonario sabe sobre el diagnóstico de depresión severa? ¿Sobre las medicaciones que tomabas? ¿Sobre cómo negligenciaste nuestro matrimonio por causa de la obsesión con el trabajo, forzándome a buscar consuelo en otros lugares? Cada palabra era una puñalada meticulosamente proyectada para alcanzar sus puntos más vulnerables. El tan viejo patrón, Carlos, distorsionando la realidad para hacer de ella la culpable por sus propios errores. Valentina estaba a punto de responder cuando una voz interrumpió. De hecho, sé sobre todo eso, y mucho más. Javier estaba parado en la entrada de la terraza, sus ojos verdes brillando peligrosamente en la oscuridad. A su lado estaba Mauricio, visiblemente incómodo. «Señor Sandoval». Carlos se recuperó rápidamente, extendiendo la mano. «Placer finalmente conocerlo. Mauricio habla muy bien de usted». Javier ignoró la mano extendida, caminando directamente para el lado de Valentina. «No puedo decir lo mismo sobre ti, señor Monteiro». «Javier», Mauricio intervino nerviosamente. «Hubo un malentendido. Carlos apenas quería...» «Silencio, Mauricio», cortó Javier, su tono gélido. «Ya oí lo suficiente de ustedes dos en las últimas horas». Valentina miró a Javier confusa. «¿No estabas haciendo tu discurso? Algunas cosas son más importantes». Él se viró para Carlos. «Como, por ejemplo, confrontar al hombre que, junto con mi director financiero, planeaba usar informaciones personales para chantajear a mi empresa». Carlos empalideció. «No sé de qué está hablando». «¿No?» Javier sonrió fríamente. «Tal vez los emails entre usted y Mauricio refresquen su memoria, o los registros de transferencias bancarias de las últimas semanas, o tal vez...» Él retiró un pequeño dispositivo del bolsillo. «Esta grabación de la conversación de ustedes hace 2 horas, discutiendo cómo usar a Valentina para presionarme a pagar por el silencio de ustedes sobre un supuesto affair entre nosotros que mancharía mi imagen pública». Mauricio dio un paso hacia atrás. «Javier, yo puedo explicar...» «La única explicación que me interesa», interrumpió Javier, «es cómo datos confidenciales de nuestra empresa se filtraron bajo su supervisión. Pero eso puede esperar hasta mañana, cuando usted y su abogado se encuentren con nuestro equipo jurídico». Él se viró para Carlos. «En cuanto a usted, sugiero que salga de mi propiedad inmediatamente, a menos que prefiera discutir con la policía las acusaciones de tentativa, de extorsión y conspiración». Por un momento pareció que Carlos iba a argumentar, pero algo en la mirada de Javier lo hizo reconsiderar. Con una última mirada rencorosa para Valentina, él se dirigió al elevador, seguido por un Mauricio cabizbajo. Cuando quedaron solos, Valentina se viró para Javier, aún aturdida con los acontecimientos. «¿Cómo supiste?» «Esmeralda», respondió.
él sorprendiéndola. Irónicamente fue ella quien me alertó. Aparentemente Mauricio la invitó para participar del esquema, pero ella se rehusó. Por más complicada que sea nuestra historia, ella tiene límites que no cruza. Entonces, perdiste tu discurso por mi causa, Valentina comentó sintiéndose culpable. Javier se aproximó tomando sus manos en las de él. De hecho, gané algo mucho más valioso, claridad. Sus dedos acariciaron los de ella suavemente. Hacía semanas vengo intentando entender lo que siento por ti, luchando contra el miedo, de abrirme nuevamente después de perder a Elena, tu esposa, Valentina completó suavemente. Sí, cuando ella murió, juré que nunca más permitiría que alguien se tornase tan esencial para mí. Él sonrió tristemente. Y entonces apareciste, tú. Salvaste a mi hija, devolviste el brillo a los ojos de mis hijos y lentamente, sin que yo percibiese, rompiste todas mis defensas. El corazón de Valentina aceleró. Javier, déjame terminar, por favor. Él respiró hondo. Cuando supe que Carlos estaba aquí, que planeaba lastimarte nuevamente, percibí que nada más importaba, ni el discurso, ni la inauguración, ni la empresa. Solo tú, tu seguridad, tu felicidad. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Valentina. Tengo tanto miedo, confesó, de confiar, de creer, de permitirme sentir nuevamente. Yo también, admitió Javier. Pero tal vez podamos tener miedo juntos. Y tal vez, con el tiempo, aprenderemos a confiar nuevamente. En un gesto de infinita ternura, él tocó su rostro, enjugando una lágrima con el pulgar. No estoy pidiendo promesas o garantías, solo estoy pidiendo una oportunidad. Para nosotros, para ver a dónde esto puede llevarnos. Valentina cerró los ojos, permitiéndose absorber el momento. Después de tanto tiempo, huyendo, escondiéndose, protegiéndose, la idea de bajar sus defensas era aterradora. Pero también increíblemente libertadora. Sí, susurró finalmente, abriendo los ojos para encontrarlos de él. Yo quiero esa oportunidad. La sonrisa de Javier iluminó su rostro de una manera que ella nunca había visto antes. Con delicadeza, él se inclinó, y esta vez sus labios encontraron los de ella en un beso suave, una promesa silenciosa de posibilidades futuras. Cuando se alejaron, ambos sonreían, un poco tímidos como adolescentes descubriendo el primer amor. ¿Y ahora?, preguntó Valentina. Ahora, respondió Javier, ofreciéndole el brazo, volvemos para casa, para nuestros hijos. Nuestros hijos. Las palabras reverberaron en el corazón de Valentina como una oración, un vislumbre de un futuro que nunca había osado imaginar. 6 meses después, el sol de mayo bañaba el jardín de la hacienda Sandoval, donde mesas elegantemente decoradas habían sido dispuestas para la ocasión. Una pancarta colorida anunciaba «Inauguración, Clínica Pediátrica Miguel Flores». Valentina ajustó nerviosamente la bata blanca que usaba sobre el vestido azul claro. Hacía años que no se vestía profesionalmente así, y la sensación era simultáneamente familiar y nueva. «Te ves preciosa», comentó Javier, aproximándose por detrás y abrazándola. En los últimos meses, él había cambiado sutilmente, sonreía más, trabajaba menos horas, y la tensión permanente en sus hombros había dado lugar a una postura más relajada. «Estoy nerviosa», confesó Valentina. «¿Y si no lo consigo? ¿Y si ya no soy la médica que era? Serás aún mejor». Él respondió con convicción, «porque ahora cargas no solo conocimiento, sino una comprensión del dolor que pocos médicos poseen». La clínica había sido idea de Javier, un centro pediátrico social en un barrio carente de la Ciudad de México, donde Valentina podría retomar su carrera médica mientras ayudaba a niños que no tendrían acceso a atención de calidad de otra forma. El nombre, Miguel Flores,
Era un homenaje al hijo que Valentina había perdido y cuya memoria ahora honraba a través de su trabajo. «Tía Valentina, mira a Renata». La voz animada de Emiliano llamó su atención. El niño corría en su dirección, ahora sin los lentes oscuros que antes usaba como escudo. En los últimos meses, él había florecido, cambiando el aislamiento por una curiosidad voraz por el mundo a su alrededor. Valentina se viró para ver a Renata, radiante en un vestido azul similar al suyo, distribuyendo globos para los niños del barrio que habían sido invitados para la inauguración. La niña que antes la hostilizaba, ahora la seguía por la casa como una sombra adoradora, absorbiendo cada gesto y palabra. «Ella te está imitando», comentó Javier con orgullo en la voz. «Ayer me dijo que quiere ser médica como tú cuando crezca». El corazón de Valentina transbordó de emoción. Los niños no la llamaban de madre, la memoria de Elena era preservada y honrada en la familia. Pero el vínculo que habían formado era profundo y verdadero, basado no en sustitución, sino en adición, como Emiliano sabiamente había definido meses antes. «¿Todos listos para el discurso?», preguntó Sofía, que se aproximaba con una plancha en las manos. La amiga de Valentina ahora trabajaba como administradora de la clínica, una asociación que había aproximado aún más a las dos. «Casi», respondió Valentina ajustando la placa con su nombre en la bata, doctora Valentina Flores de Sandoval. No estaban oficialmente casados aún, pero el anillo de compromiso en su dedo, colocado allí hace apenas 2 semanas durante una cena, íntima con los niños, simbolizaba la promesa de un futuro compartido. «Señora Flores de Sandoval». Una voz tímida interrumpió sus pensamientos. Una niña de aproximadamente 6 años, con trenzas coloridas y ojos grandes, la miraba con curiosidad. «¿Usted va a cuidar de niños enfermos aquí?» Valentina se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Sí, querida, y también vamos a enseñar cómo evitar enfermarse. ¿Te gustaría conocer la clínica por dentro?» La niña asintió entusiásticamente. Valentina extendió la mano, que la niña agarró sin vacilación. Este simple gesto, la confianza instantánea de una niña, reencendió en ella la certeza de que estaba en el camino correcto. Mientras caminaban para el interior de la clínica recién inaugurada, Valentina sintió una mano en su hombro. Era Carmen, ahora no solo el ama de llaves, sino prácticamente parte de la familia. «Hay alguien que quiere hablar contigo», dijo la mujer más vieja, indicando con un gesto una figura elegante que se mantenía discretamente alejada de la multitud. Esmeralda, impecablemente vestida como siempre, pero con una expresión diferente en el rostro, menos altiva, más genuina. «¿Me da un minuto?», Valentina preguntó a la niña. «Mi amiga Renata puede mostrarte los consultorios mientras tanto». Cuando se aproximó de Esmeralda, Valentina no sabía qué esperar. Tras el incidente con Mauricio y Carlos, la mujer se había alejado tanto de la empresa cuanto de la vida personal de Javier. «Vine apenas para desear buena suerte», dijo Esmeralda, sorprendiéndola con la sinceridad en el tono. «Lo que estás haciendo aquí es admirable». «Gracias por venir», respondió Valentina, «y por haber alertado a Javier sobre Mauricio. No necesitabas hacer eso». Esmeralda dio una pequeña sonrisa. «Tal vez necesitase, para mí misma». Ella hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente las palabras. «Yo amé a Javier, ¿sabes? No del modo correcto, tal vez, pero amé. Verlo feliz, nuevamente, duele un poco, pero también trae una extraña paz». Valentina asintió, comprendiendo la complejidad de los sentimientos de la otra mujer. «Espero que tú también encuentres tu felicidad, Esmeralda». «Ya he comenzado», ella respondió con un brillo renovado en los ojos. «Acepté un cargo en Nueva York, un nuevo comienzo». Ellas intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. Dos mujeres fuertes que habían aprendido
cada una a su manera, que recomenzar exigía tanto coraje cuanto seguir adelante. Cuando Esmeralda se alejó, Javier se aproximó observando el intercambio con curiosidad. ¿Todo bien? Sí, respondió Valentina, entrelazando sus dedos a los de él. Apenas otro ciclo cerrándose. La hora del discurso de inauguración llegó. Bajo el sol gentil de la tarde, Valentina subió al pequeño palco instalado en el jardín, con Javier, Renata y Emiliano a su lado, su familia, construida no por lazos de sangre, sino por elecciones diarias de amor y comprometimiento, mirando para la platea diversificada, profesionales de salud que trabajarían en la clínica, niños y familias de la comunidad, amigos que la apoyaron en los momentos más sombríos. Valentina sintió una emoción casi indescriptible. Hace 2 años comenzó, su voz clara y firme. Perdí todo lo que creía definir quién yo era. Mi hijo, mi carrera, mi seguridad. Pensé que nunca más me recuperaría. Ella hizo una pausa, sintiendo la mano de Javier apretar la suya en apoyo silencioso. Lo que no percibí entonces es que a veces necesitamos perder a quien pensamos ser para descubrir quién realmente somos. La Clínica Pediátrica Miguel Flores nace hoy no apenas como un centro de atención médica, sino como un símbolo de que es posible transformar dolor en propósito, pérdida en legado. Sus ojos encontraron los de Renata y Emiliano, que la observaban con admiración genuina. Aprendí con 2 niños extraordinarios que familia no es definida por sangre, sino por a quien escogemos amar y proteger todos los días. Y aprendí con un hombre increíble. Ella sonrió para Javier, que corazones rotos aún pueden ser enteros cuando encuentran el complemento perfecto. Al terminar su discurso y cortar la cinta simbólica de la inauguración, Valentina fue envuelta en un abrazo colectivo, Javier, Renata y Emiliano cercándola como una fortaleza de amor. En sus brazos finalmente comprendió la verdad que tanto buscara. No había 2 mundos separados, apenas un único mundo de infinitas posibilidades para quien tiene coraje de creer nuevamente. Aquella noche, tras las celebraciones, cuando los niños ya dormían y la casa estaba silenciosa, Valentina y Javier permanecieron en la terraza, observando el cielo estrellado de la Ciudad de México. ¿En qué estás pensando?, preguntó él, trazando círculos suaves en su mano. En cómo la vida es imprevisible, respondió Valentina, recostándose en él. Hace 1 año estaba trabajando como empleada, intentando esconder quién yo era, con miedo del pasado. Hoy eres libre, completó Javier besando su frente. Nosotros somos, ella corrigió, mirándose para mirarlo en los ojos. Tú también cargabas prisiones invisibles, Javier. Él asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. ¿Sabes lo que Renata me dijo ayer a la noche cuando la puse para dormir? ¿Qué? Que a mamá le hubieses gustado. Su voz se embargó ligeramente. Porque no intentas tomar el lugar de ella, sino que construyes tu propio espacio en nuestros corazones. Valentina sintió las lágrimas llegar a los ojos. ¿Ella realmente dijo eso? Con esas exactas palabras, confirmó Javier, de las bocas de los niños sale la verdad más pura, completó Valentina, recordando el dicho que su propia madre solía repetir. Javier sujetó su rostro entre las manos, mirándola con una intensidad que aún la hacía estremecer. Te amo, Valentina Flores, por todo lo que eres, por todo lo que superaste, por todo lo que construimos juntos. Y yo te amo, Javier Sandoval. Ella respondió, sintiendo cada palabra como una verdad absoluta. Por mostrarme que es posible encontrar luz incluso después de la más profunda oscuridad. Cuando sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado, Valentina supo con certeza, no importaba cuán devastadoras fuesen las pérdidas del pasado, ellas habían sido apenas el preludio necesario para la vida extraordinaria que ahora comenzaba.
Una vida construida no a pesar de las cicatrices, sino a través de ellas, más fuerte, más sabia e infinitamente más valiosa por haber sido casi perdida. Y en algún lugar, más allá de las estrellas que testimoniaban aquel momento perfecto, ella sintió que su hijo Miguel sonreía, satisfecho por ver que su breve existencia no había sido en vano, sino el catalizador de una historia de redención y amor que continuaría a transformar vidas por muchos años.